Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Bueno, buenos días a todos los hermanos, los extrañamos mucho, esperamos que estén bien, que se estén cuidando. Sabemos que han aumentado harto los contagios, así que como siempre lo decimos, por favor, cuídese. Si se vacunó o no se vacunó, cuídese igual, porque hay harto riesgo, así que los extrañamos, todavía no nos podemos ver ni abrazar, pero bueno, ya llegará el momento en el que nos podremos ver, estar juntos, volver a abrazar. Hemos estado revisando este año una serie de enseñanzas para conocer en profundidad o conocer en mayor profundidad de lo que ya conocíamos a Dios. Hemos estado hablando de el carácter de Dios, de cómo conocer al Dios que adoramos, del señorío de Cristo. Hemos estado hablando, ¿cierto?, del Espíritu Santo, y en paralelo también en la semana, los jueves, en el espacio de estudio bíblico de Apolos, hemos estado estudiando el mensaje del Evangelio. Y durante las siguientes semanas vamos a estar explorando domingo a domingo las declaraciones de Jesús sobre su identidad. Jesús dijo, yo soy. Y como podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Se dijo muchas cosas de Jesús. Como todos recordamos, hay una conversación bien interesante que ocurre en Mateo cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Y quién dicen ustedes? Entonces había mucha conversación, incluso hace 2000 años atrás, sobre quién era Jesús. Pero vamos a estar poniéndole foco, un poquitito de lupa, a quién dijo Jesús que él era. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo una introducción a esta temática, y vamos a estar estudiando a lo largo del libro de Juan estas declaraciones. Como hemos aprendido en Apolos, hay una serie de 7 señales, 7 milagros que realiza Jesús, que están ahí específicamente, pero también hay una serie de declaraciones. Son 7 declaraciones que hizo Jesús sobre sí mismo diciendo, yo soy. Voy a aclarar ahora enseguida, la palabra yo soy sale más veces que 7 veces, pero son 7 grandes declaraciones con respecto a la identidad de Cristo. Entonces, que nos enseñan sobre quién es nuestro Salvador. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al final del Evangelio. Quisiera invitarlos, si usted tiene su Biblia ahí, que vaya a la penúltima hoja del Evangelio, al capítulo 20, justo antes de que empiece el libro de Hechos. Vamos a estar leyendo al final, Juan capítulo 20, versículo 30. Dice así. Está haciendo el resumen, quizás si es que usted tiene, por ejemplo, una Biblia que pone títulos al inicio de las secciones, dice el propósito del libro probablemente, o algo así, o epílogo. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. ¿Por qué está diciendo Juan esto? Porque él ha venido relatando, como decíamos antes, una serie de señales. Él registra 7 grandes milagros, pero también va registrando otros procesos, y aquí está cerrando las últimas horas, desde la cena hasta el momento de la resurrección. Esto es después de que se le apareció Jesús a Tomás. Entonces, aquí está diciendo, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo del Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Permítame orar. Señor, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, podrías habernos dejado aquí suponiendo cómo vivir la vida, intentando imaginarnos cómo era Jesús, pero no fue así. Tú nos dejaste tu palabra, que nos infunde vida, que nos transforma, que cambia nuestros corazones. Tu palabra dice que es como una espada de 2 filos, Señor.
Gracias por tu palabra, por las preciosas promesas, porque tu palabra no varía, no cambia, como tú, Señor, permanece, Señor. Y venimos hoy para pedirte que sigas transformándonos. Ninguno de nosotros está en cero en este viaje espiritual de parecernos a tu Hijo. Señor, sigue haciendo tu obra, Padre. Tu palabra dice que tú das tanto el querer como el hacer, y también que la obra tan preciosa que tú comenzaste la vas a terminar. Te pedimos que el día de hoy vuelvas a esculpir la imagen de tu Hijo Jesús en nuestra vida, que saques las pifias que tenemos para parecernos más a la imagen de tu Hijo mientras estudiamos tu palabra. Es en su nombre que oramos. Amén. Así que quisiera comenzar haciéndoles una pregunta a propósito de lo que hemos estado compartiendo del Evangelio, a propósito de todas las cosas valóricas que han estado pasando alrededor del mundo. ¿Quién es Jesús? Esta es una pregunta que es relevante. Era un problema antes y es un problema ahora. Déjeme explicar. En la época que Jesús vivió en la tierra, hace 2000 años atrás, la pregunta de quién es Jesús era algo muy normal. Lo vemos registrado a lo largo de los 4 evangelios. Se decían muchas cosas. Algunos decían que era Elías, otros decían que era Moisés, etcétera. ¿Cierto? Incluso, como decía antes, Jesús le pregunta en un momento a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes? Y es ahí cuando Pedro dice: tú eres el Cristo. Am, Aunque había mucha envidia y enemistad de los líderes, y estaban intentando capturar y encontrar una razón para sacar a Jesús de la escena, bueno, eso finalmente ocurre, eh, pero la razón que se utilizó para acusar a Jesús, para matarlo, fue precisamente su identidad. Hay un abogado llamado Irwin Linton que escribió un libro llamado El veredicto del Sanedrín, y él dice: entre los juicios criminales, refiriéndose al juicio de Jesús, este es único, donde el asunto no radica en las acciones, sino en la identidad del acusado. Los cargos criminales formulados contra Cristo, la confesión o los testimonios, o más bien su actuación en presencia del tribunal en el que se le condenó, el interrogatorio por el gobernador romano y la inscripción y la proclamación sobre la cruz en el momento de la ejecución, todo está relacionado con el importante factor de la dignidad y la identidad real de Cristo. ¿Por qué decía esto? Mire lo que dice la Biblia. En Marcos capítulo 14, versículo 55, dice: y los otros principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús había estado acusado de muchas formas. Como sabemos, había intentado varias veces que pisara el palito, como decimos, pero no lo habían encontrado ninguna falla en Jesús. Entonces, versículo 56 dice: porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro, no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidían en el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, y aquí otro de los evangelios nos dice que Jesús estaba bajo juramento, por lo que tenía que responder: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo, haciendo una referencia al Antiguo Testamento, a la figura del Cristo, del Mesías, que estaba registrado en el libro de Daniel. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Y dice: ¿qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. ¿Cuál era la blasfemia? Que Jesús se había igualado con Dios. Juan nos cuenta que este fue el argumento que se le presentó a Pilatos en Juan capítulo 19, versículo 5. Dice: y cuando Jesús salió, fuera llevado
llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilatos le dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Y cierro esto hablando sobre que la razón del juicio era la identidad de Jesús. Incluso al momento en que estaba crucificado, otro de los registros, otro de los evangelios, el libro de Mateo nos dice que al estar crucificado junto con las burlas del pueblo y de los líderes religiosos apuntaban también a la deidad de Cristo. Mateo 27 dice, en Dios confía que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Josh McDowell, un conocido escritor, autor de el libro Más que un carpintero y evidencias que demandan un veredicto, dice, en la mayoría de los procesos judiciales, el acusado se enjuicia por lo que había hecho, pero en este caso era el juicio, perdón, pero este no era el caso en el juicio de Jesús. A él lo enjuiciaron por lo que afirmaba ser. Y aquí vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién es Jesús? Um, ¿Quién es Jesús? ¿Quién diría usted que es Jesús? Es una pregunta relevante, fue la razón de la sentencia de su muerte, um, y es una pregunta crucial cuando vamos a compartir el Evangelio. Es una pregunta crucial en su relación personal con Dios. ¿Quién es Jesús? Ahora, Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué eso es un problema? O cuando uno conversa hoy en día, pareciera ser que el nombre de Jesús levanta incluso cierta, como que genera cierta tensión. Es un problema para muchas personas. Era un problema antes y es un problema ahora. Usted se ha preguntado por qué a la gente, por ejemplo, es menos ofensivo hablar de Dios que hablar de Jesús cuando uno dice, que Dios te bendiga, es como toda la gente feliz. Pero uno menciona el nombre de Jesús y el tiro genera un cierto como anticuerpo, casi como religioso cuando uno menciona el nombre de Jesús. Voy a leer otra frase de este libro de Josh McDowell, de Más que un carpintero. Lo recomiendo, si alguien lo quiere, se lo puedo compartir. Dice Josh McDowell con respecto a esto. El nombre mismo de Jesús parece molestar a las personas, les causa incomodidad, las enoja o les hace que quieran cambiar el tema. Se puede hablar de Dios y las personas no necesariamente se alteran, pero menciona a Jesús y quieren detener la conversación. ¿Por qué los nombres de Buda, Mahoma o Confucio no ofenden a las personas de la manera que lo hace el nombre de Jesús? Considero que se debe a que estos otros líderes religiosos no afirmaron ser Dios. Esa es la gran diferencia entre Jesús y los demás. Añade también en su libro, era obvio que afirmaba ser divino, refiriéndose a Jesús. Se presentaba como el único camino a la salvación y la única fuente de perdón de los pecados. Cosas que sabía que solo podría afirmar Dios. Para muchas personas hoy, la aseveración de Jesús ser el Hijo de Dios es muy exclusiva. En nuestra cultura pluralista es demasiado restringido y huele a fanatismo religioso. No lo queremos creer, sin embargo, el problema no es lo que queramos creer, sino más bien quién dice ser Jesús y si es cierta su afirmación. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted comenta algo sobre Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, bueno, pero esa es tu verdad. O también, como decía Josh McDowell, eso pareciera ser religioso. No, eso es muy exclusivo. Eso es relativo. No puede ser un absoluto. Pero la verdad es que cuando Jesús se presenta a sí mismo, como vamos a estar estudiando las siguientes semanas, Él no dejó espacios relativos, no dejó pausas, no dejó espacios para la interpretación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy un camino, yo soy una verdad, soy una opción para que tengan vida. Así que como dije antes, hablar sobre Jesús fue un problema antes e incluso lo es ahora.
Me encanta esta frase y estudiando me saltó varias veces, entonces la tuve que agregar. Es de C.S. Lewis, quien fuera agnóstico, él fue profesor de la Universidad de Cambridge y quizás algunos de ustedes lo conocen por la serie de las Crónicas de Narnia. Él es un escritor, un pensador cristiano. Y me encanta porque él presenta este otro argumento. Hay gente que dice, mira, yo no creo que Jesús sea Dios, pero sí me parece una buena figura moral. Así que con respecto a eso, esto es lo que dice C.S. Lewis. Estoy tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se han dicho en cuanto a él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Esto es algo que no deberíamos decir. El hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que dijo Jesús no era un gran moralista, si bien era un lunático que estaba al mismo nivel del que dice que es un huevo o el diablo del infierno. Puedes hacer tu elección. O bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Escarnécele como a un insensato, escúpele y mátalo como a un demonio, o cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios. Pero no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad. Él no nos proporciona ese campo para tal actitud. No fue eso lo que él intentó. Como decía antes, yo recomiendo que pueda leer, especialmente si es que usted comparte el Evangelio, muchas veces saltan algunas de estas dudas, un libro que es muy cortito, que se llama Más que un carpintero. De hecho, en algunas de las librerías cristianas sale alrededor de 1.500 pesos, porque es un libro de bolsillo, que cuenta la historia de un estudiante que se hizo amigo de personas cristianas en la universidad, e intentando demostrar que la fe que tenían era falsa, se convirtió. Y eso es parte de su testimonio. Um, es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en este libro él plantea que con respecto a la afirmación de que Jesús era Dios, él dice, hay dos opciones, que sea falsa o que sea verdadera. Y si es falsa, bueno, tenemos otras dos alternativas. Si era falsa, Jesús estaba mintiendo, o sea, sabía que era falsa y aún así dijo que era Dios. Y la otra alternativa es que Jesús no sabía que era falsa, entonces estaba loco. Así que, solo para explicarlo como a grandes rasgos, si Jesús estaba mintiendo y lo sabía, no solamente era un mentiroso, era un hipócrita, porque lo que enseñaba a los demás de vivir en lo cierto, él no lo estaba haciendo. No tenía una vida recta. Pero además de eso, podríamos decir que era malvado Jesús. ¿Por qué? Porque le pedía a sus discípulos que depositaran su fe sobre su destino eterno, siendo que no podía hacer nada al respecto. Pero además hubiera sido un tonto, porque diciendo eso fue la causa por la cual lo mataron. Por lo que sería raro decir que estaba mintiendo, porque incluso si hubiera sido así, se hubiera podido arrepentir al final y su vida no hubiera estado en peligro, ¿cierto? Eh, lo que nos lleva a la segunda opción. Quizás Jesús estaba loco. Después de todo, hay gente que hoy en día sigue diciendo que es Napoleón. ¿Qué pasaría si Jesús estaba loco? O sea, él pensaba que era el Hijo de Dios, pero no era el Hijo de Dios. Bueno, aquí hay algunas cosas que difieren un poquitito de esto. El nivel de enseñanzas, la profundidad de las enseñanzas, y también hay un elemento externo que era qué pasaba con los discípulos. Personas que viven 3 años, alrededor de 3 años con él, no hubieran notado que Jesús tenía ciertas cualidades en su carácter que lo hacían una persona loca. E incluso, ¿cómo explicamos los milagros? ¿Cómo explicamos que los discípulos, quienes pasaron más tiempo con él, de los que todos huyeron una vez que lo crucificaban, después estaban muriendo como mártires, ¿cierto? Todos defendiendo a ese Jesús. ¿No hubieran notado esos discípulos y la gente alrededor que Jesús era una persona enferma que tenía un desequilibrio mental en lugar de haber dado su vida por el mensaje de un loco? Josh McDowell cierra esta idea diciendo, en lo personal no puedo concluir que Jesús fuera un mentiroso ni un lunático. La única otra alternativa que fue y es
es que Cristo es el Hijo de Dios como Él afirmó serlo. Y les pregunto de vuelta, ¿quién es Jesús? ¿Por qué? Porque esta pregunta es crucial para el Evangelio. Es, de hecho, el punto de quiebre con respecto a nuestra fe. ¿Quién es Jesús? Am, y, como decía, el primer pasaje con el cual comenzamos hoy nos cuenta cuál es el propósito del Evangelio de Juan. Déjeme leerlo nuevamente. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Así que este evangelio escrito por Juan tenía un propósito claro, para que quienes lo leyeran, creyeran. ¿Creyeran qué cosa? Creyeran que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero es que Juan no apunta a una fe vacía. No es creer por creer, no es que yo tengo toda la fe del mundo, pero en un objeto vacío, sino que hay un objeto específico de fe, es creer en Jesús. La gente no se salva por creer en Dios, eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, Juan 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que eres Dios, ¿cierto? Y a Jesucristo a quien has enviado. La fe no se separa de la figura de Jesús. Él es el objeto específico de esta fe. Es decir, que cuando usted comparte el Evangelio no son buenas noticias de cualquier cosa, son las buenas noticias de Jesús. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? Bueno, la palabra Jesucristo no es un nombre y apellido, sino en realidad es un nombre y un título. El nombre de Jesús se deriva de la forma griega Yeshua o Josué, como sería la versión en español que nosotros conocemos, y que significa Jehová es salvación o el Señor salva. Y el título Cristo se derivó de la palabra griega de Mesías o en hebreo Mesaya, la cual proviene del Antiguo Testamento y significa ungido. Así que esta palabra de Mesías en griego era la transliteración de la palabra Cristo. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes y se ungía a los sacerdotes. Ambos oficios de rey y sacerdote se indicaban en el título del Mesías o del Cristo. El título confirma que Jesús es el sacerdote y el rey prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Y es importantísimo que entendamos esto, porque estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que Él es el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, ¿para qué existe este Evangelio de Juan? Para que el que lo lea, crea. Para que crea cualquier cosa, no. Para que el que lo lea crea que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, el ungido como sacerdote y rey, y que ese Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué produce esta fe? Esta fe puesta en el objeto de esa fe, que es Jesús, el Hijo de Dios. El resultado de esa fe es que usted y yo y el que crea tenga vida en su nombre. Así que Juan a lo largo de la carta describe ese nombre, describe esa identidad divina de Jesús, diciéndola en 7 grandes yo soy. Y durante las siguientes semanas vamos a estar estudiando domingo a domingo quién dijo Jesús qué es. Como decía, el Evangelio de Juan contiene estas declaraciones de Jesús sobre sí mismo diciendo, yo soy. Así que vamos a estar estudiando cada una de estas declaraciones. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En Juan 6. También dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 8. También él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, en Juan capítulo 10. Y en ese mismo capítulo él dice, yo soy el buen pastor. También él dice, yo soy la resurrección y la vida, cuando ocurre el incidente de la muerte de Lázaro. También dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo un comentario, ahí no es Juan 11:25, sino que es 14:6, lo vamos a corregir después. Y
finalmente Él dice, yo soy la vid verdadera. Así que a lo largo de las siguientes semanas vamos a estar estudiando cada uno de estas declaraciones de Jesús. Él diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús dijo yo soy para hablar de sí mismo? ¿Qué implicaba que Jesús usara esta frase? Bueno, para entender eso, como nos va a pasar con cada uno de estos, ¿cierto? Spoiler alert, por ejemplo, cuando Jesús habla de el pan de vida, Jesús está haciendo una referencia clara al maná en el Antiguo Testamento. Entonces, para entender esto, como nos va a pasar cada semana, y vayamos aprendiendo un nuevo yo soy, tendremos que mirar el Antiguo Testamento. ¿Por qué esta frase yo soy no es aleatoria o solamente descriptiva? Jesús estaba haciendo una alusión que todos los judíos que lo escucharon entendían exacto lo que quería decir cada vez que Jesús dijo yo soy. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3. Moisés acaba de encontrar una zarza ardiente, una zarza que estaba encendida pero que no se consumía. Dijo, ¿qué es esta visión? Voy a ir a ver de qué se trata. Y cuando se acerca, era Dios mismo y empieza a tener una conversación, una interacción. El propósito de Dios era liberar al pueblo de Israel y dentro de esa conversación, en Éxodo 3, versículo 13, Moisés conversando le dice a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y aquí viene una de las revelaciones, quizás la primera hasta ese momento, que hay con respecto al nombre de Dios. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy es el nombre por el cual Dios quiso ser conocido y adorado en Israel. Dios se reveló por medio de su nombre. Jesús aplicó esta expresión a sí mismo de manera que se identificó con Dios mismo, dándose a conocer y revelándose frente al pueblo de Israel. Por eso, cuando usted lee el capítulo el capítulo 8 de Juan, y están discutiendo sobre Abraham y sobre que la verdad los va a hacer libres hacia el final, Jesús dice, bueno, les digo que antes que Abraham fuera, yo soy. Y cuando dice eso, bueno, los judíos tomaron piedras y lo querían apedrear por la blasfemia que estaba diciendo, porque estaba usando esta frase. Los judíos entendían exacto lo que Jesús estaba comunicando cuando él decía yo soy. Jesús estaba diciendo yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Y eso es precisamente lo que escribió el escritor de Hebreos cuando está comenzando su carta, ¿cierto? Me encanta lo que dice. Mire, Hebreos 11, leo del versículo 1 hasta la mitad del 3. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la revelación final y completa, como aprendimos hace unas semanas atrás, cuando Jesús tiene una conversación en Juan capítulo 14 y uno de sus discípulos dice, Señor, pero muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero ¿de qué estás hablando? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la revelación completa y final de Dios. Él representa y se hizo carne, se encarnó, como estuvimos estudiando la primera semana en el curso del Evangelio. Era Dios encarnado, ¿cierto? Para estar con nosotros, y Él es, me encanta como lo dice Hebreos, de hecho hay una canción de Daniel Montero que dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué esperamos que ocurra estas semanas? Que en la medida que estudiamos cada yo soy, nos ocurra lo mismo que ocurrió la noche que Jesús fue traicionado y quienes lo escucharon decir yo soy. Mire
esta interesante historia que está en Juan capítulo 18. Esto ocurre justo en Getsemaní, después de que Jesús ora por sus discípulos. La oración que está registrada en Juan capítulo 17 dice, entonces, versículo 3, entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo que todo lo que le iba a acontecer, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Hermanos, esperamos que cada semana, mientras nos conectamos, mientras tenemos comunión, oramos, cantamos y estudiamos la palabra, que cada semana ocurra lo que ocurrió con estas personas al escuchar la revelación de Jesús diciendo yo soy, que también podamos caer a los pies. Quiero cerrar este tiempo con una pregunta y un desafío. Quiero preguntarles, ¿quién es Jesús? No quién cree usted que es Jesús, o no quién se imagina, o quién entiende, o quién le enseñaron. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús sobre él mismo? ¿Qué dijo Jesús sobre quién es él? Espero que en la medida que pasan las semanas podamos responder e interiorizar cada uno de los yo soy para poder responder esta pregunta. Y por último, antes de cerrar el día de hoy, como había dicho antes, esto era introductorio, ¿cierto?, para lo que vamos a estar haciendo para las siguientes semanas. Quiero invitarlos, quiero hacer un desafío. Como dije, vamos a estar estudiando esto por aproximadamente 7 semanas y quisiera invitarlos a que podamos leer juntos como iglesia el libro de Juan durante este tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el desafío es que hay que leer 6 capítulos por semana, es decir, un capítulo diario con un día libre a la semana. ¿Por qué? Porque a veces uno por trabajo o por diferentes situaciones en la vida no alcanza a leer, ¿cierto? No lo planificó, no alcanzó a sentarse a leer el capítulo, pero lea un capítulo cada día. Y como decía, tiene un día libre a la semana. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando terminemos esta serie de enseñanzas, usted va a haber leído el libro de Juan, el Evangelio de Juan, 2 veces. Eso es el objetivo, completo, 2 veces. Entonces, por ejemplo, la próxima semana nos va a enseñar sobre que Jesús, él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, esa historia está en el capítulo 6. Empezamos mañana, por lo tanto, usted debería haber leído el contexto de lo que ocurrió la próxima semana cuando a la Brigitte le toque enseñar. Vamos a ir leyendo un capítulo por día, 6 capítulos a la semana, y con esto vamos a leer 2 veces el Evangelio a lo largo de estas semanas que vamos a estar compartiendo. Y encuentre a un compañero o una compañera para rendir cuentas, para asegurar que va a ser así, para asegurar que usted está leyendo. Pídele a un hermano de acá de la iglesia que le pregunte, oye, ¿leíste tu capítulo hoy día? Y usted también pregúntele a la otra persona. Recuerda que la Biblia dice que son mejores 2 que 1 porque obtienen mejor fruto de su trabajo y que si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, cuando usted pierda un capítulo y el hermano, usted sabe que lo va a llamar, le va a decirle, ¿sabes qué? No lo leí hoy día, pero me dijiste lo mismo que ayer, pues compadre, no, si me voy a poner al día. Eso es lo que se refiere a la Biblia cuando dice que dos son mejor que uno. Así que yo estoy mirando ahora a mi compañera que le voy a preguntar si ha leído, y tiene que leer porque le toca predicar la otra semana, así que no se va a poder parar delante de usted y decir si es que leyeron, pero ella no lo leyó. Así que, bueno, y la Bridget también me va a preguntar a mí. Así que si usted, por ejemplo, no sabe quién puede ser ese compañero, mándeme un WhatsApp a mí o mándeme un WhatsApp a la Bridget y nosotros le podemos ayudar a encontrar un compañero para que le pregunte. Ahí le podemos asignar, no sé, por el pastor Renato, el pastor Hernán, para que le dé plancha si no leyó el versículo cuando el pastor lo llame y le pregunte. Pero puede preguntarnos a nosotros, ¿cierto? Si es que no tiene un compañero, pero animémonos unos a otros. Y quizás usted se pregunta,
Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué vamos a estar leyendo esto? ¿Por qué vamos a estar estudiando el libro de Juan? Porque estas palabras que se han escrito se escribieron para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Permítame orar por usted. Señor, te damos las gracias. Tú, Padre, creaste el universo completo por el poder de tu palabra, Señor, y creaste este mundo completo, nos creaste a nosotros, y nosotros fallamos, Señor. Am, Podrías haber borrado todo, haber empezado otro mundo de vuelta, am, podrías habernos olvidado, pero, Señor, tú quisiste hacerte hombre, eh, planeaste un plan de redención incluso desde el momento que nosotros te fallamos, Señor, prometiendo que am, una semilla, Señor, de la simiente de la mujer, un hombre nacido de mujer, iba a pisar la cabeza de las serpientes y que iba a vencer. Am, Gracias porque no nos olvidaste. Gracias porque no nos dejaste muriendo o muertos en nuestro pecado. Gracias porque te hiciste hombre, sometiste todo tu poder, am, viviste una vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir, y siendo el único que no era culpable, moriste, recibiendo el juicio que cada uno de nosotros merecía. Señor, como hemos aprendido este año, el Evangelio no es para la gente que está fuera de la iglesia solamente, no es para los nuevos cristianos, es para nosotros. Es tu historia de amor, de redención, ah, por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos que está conectado, ah, por tu iglesia, tu iglesia a lo largo de la historia. Somos tu novia, tú nos amaste hasta el final. Nadie te quitó la vida, tú la entregaste. Y ocupaste el lugar que yo tenía que ocupar, Señor. Gracias porque vemos en el Evangelio tu corazón por cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que en las siguientes semanas, cada uno de nosotros, Señor, tiene tantas imperfecciones, está tan lejos de la imagen de tu Hijo, Señor, pero tú prometiste, Señor, que ibas a completar la buena obra que empezaste, Señor, y yo te pido que, Señor, como tu propia palabra dice, Señor, que toda la escritura es inspirada, y que es útil, Señor, para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. Que en la medida que avanzamos por estas páginas de este Evangelio, que nosotros, Padre, podamos aprender y tener una revelación y ser transformados, y que, Señor, nuestros vicios y nuestras maneras que no encajan con tu carácter sean corregidos. Que a lo largo de estas semanas podamos volver a recordar, Señor, cuánto nos amaste y que nos amaste al final, y que nadie te quitó la vida, Señor, sino que tú la diste, Señor. Y como dice el Evangelio de Juan, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por la de sus amigos, Señor. Am, en esa oración en Juan 17, Señor, cuando tú oraste, dijiste, no solamente ruego por esto, sino por los que van a creer por el mensaje de ellos. Te estaba refiriendo a nosotros, Señor. Señor, que seamos empapados de tu identidad, Señor, que podamos entender que tú eres el pan de vida, Señor, Señor, que tú eres la luz del mundo, Señor, que podamos entender que tú eres la puerta, Señor, que podamos entender que tú eres el buen pastor, que tú eres la resurrección y la vida, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que tú eres la vid verdadera, Señor, y que nada podemos hacer separados de ti. Que en la medida que pasamos tiempo en tu palabra, en la medida que nos animamos unos a otros, en la medida que tomamos el teléfono y llamamos al hermano para preguntarle qué vio,
¿Qué encontró? ¿Qué le habló el Señor durante ese día, durante ese capítulo? Transforma nuestras vidas, Señor. Modela tu carácter en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa lámpara que alumbra nuestro camino. No nos dejaste solos, e incluso, Señor, no solamente nos dejaste con la palabra, nos dejaste el Espíritu Santo, Señor, quien nos lleva a toda verdad. Y, Señor, nos dejaste esta iglesia, el cuerpo, Señor, donde estamos animándonos y afirmándonos unos a otros. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por todo lo que tú tienes am, reservado, por todo lo que tienes guardado, Señor, para nosotros, Señor. Si hay alguno que está dormido, despiértalo, Señor. Despiértanos, Señor, en la medida que volvemos a tu escritura. Y, Señor, si hay alguno que incluso, Señor, quizás nunca ha confiado su vida a ti, que pueda conocer a Dios en este tiempo y que pueda conocer a Jesucristo y tener vida eterna en Él. Gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que nos sigas guiando, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno